está el hombre malo, que se cure, pero que no haga lo que hizo. El paciente no quiso ser atendido, empezó a echar la sangre por todos los sitios y bueno, en una de estas pegó al compañero médico que le estaba atendiendo. Porque tenemos que comportarnos como las personas y estar con los sanitarios con lo que nos diga ellos. Este zulo se construye específicamente para poder ocultar a los trabajadores y poder eludir cualquier actuación policial o de la inspección de trabajo. Trabajaba sin parar desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Mi defendido se muestra absolutamente inocente de cualquier cargo que se le impute o por el que se le investigue. Absolutamente inocente. Que quedaron ayer en libertad provisional, vamos, desde comisaría. Buenas noches, hoy tenemos un programa breve pero intenso. Breve porque nos lo exige así el guión de la parrilla, intenso porque no sabemos hacerlo de otra manera. Además es el último programa de este 2020 tan difícil para todos. Desde aquí mi personal agradecimiento a ustedes que están en sus casas y a los compañeros que están detrás de las cámaras. Ahora una pequeña pausa para la publicidad y arrancamos Código 112, su programa de sucesos. Se ha llamado Operación Zulo. La intervención policial fue el 3 de diciembre, sin embargo, llevaban ya un año investigándolos. La Policía Nacional localiza a 21 personas que eran explotadas en una fábrica de tratamiento de ropa. Debido a que no tenían papeles de residencia ni contrato, construyeron un zulo para esconderlos. Este zulo se construye específicamente para poder ocultar a los trabajadores y poder eludir cualquier actuación policial o de la inspección de trabajo, sustraerlos del control al que pudieran estar sometidos en una situación de este tipo, de intervención policial o de intervención de la inspección de trabajo. Los responsables de la fábrica decían a la policía que no había más gente que los que se veían en la nave, pero casi una docena de personas se habían escondido en el zulo al que se accedía, y lo ven, por una gatera, y era poco menos que un cuarto de aperos. Lo decíamos, desde hacía un año estaban ya vigilando esa nave. En Fuente Álamo, al parecer, con la pandemia cesó la actividad y también cesó la investigación. Con la desescalada se retomó y también el seguimiento policial. Aquí se sacaba un tráiler diario de ropa. La reciben de Alemania, la separaban y la ordenaban por prendas, la empaquetaban y la enviaban después a Marruecos. Allí trabajaban en condiciones de semi-esclavitud 25 personas. Se trata de inmigrantes marroquíes sin papeles que aceptaban cobrar 2 euros la hora, trabajar 6 días a la semana y sin ningún tipo de contrato ni garantías sanitarias. Trabajaba sin parar desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. 2 euros la hora. Yo me metí al ojero. Cuando vino la policía, ¿no? Sí. Por ejemplo, humanos tienes que hacerle la alta de seguro social. Eso es normal para cualquier sea español o ecuatoriano o cualquier país. La empresa la dirigía un hombre de origen marroquí y sus 2 hijos. Los 2 hijos fueron sorprendidos por la policía y les ven detenidos ya. Tras 11 días en prisión provisional han quedado en libertad acusados de presuntos delitos contra los trabajadores. Los empleadores eran también de origen marroquí y bueno, ellos querían ayudar de alguna manera a otros marroquíes. Lo que pasa es que quizás se han pasado porque al tratar de tener a tantos empleados... Me reconoció que en la empresa sobraba incluso 2/3 de los trabajadores que había. Es decir, con 1/3 de las personas que estaban trabajando daba de sobra para llevar adelante el trabajo de la empresa. Por eso las defensas mantienen que prácticamente estaban ayudando a estas personas. Uno de los que ha estado con estos inmigrantes es el periodista del diario digital El Español, Jorge García Badía, al que vamos a saludar ya mismo, porque Jorge ha estado precisamente... Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Alejo. Tú has estado allí, en esa vivienda donde vivían esas personas. ¿En qué condiciones viven los inmigrantes que eran explotados en esta fábrica? Pues imagínate, básicamente estamos hablando de gente que ha pasado de estar pasando la noche al raso en un parque a ser acogidos, por suerte, por otra compatriota llamada Aicha, que tiene una casa en planta baja en Fuente Álamo, y que la mujer, como buenamente puede, pues está alojando hasta 8 personas en un inmueble relativamente pequeño.
Tú has estado ahí en las casas y además son bastante humildes, pasando frío. Veíamos las fotos que hemos podido ver en tu artículo del Español, que incluso pegaban cosas en las paredes. Sí, la habitación, por ejemplo, la conformaban básicamente 2 catres destartalados con mantas que les habían cedido a los 2 chicos que eran explotados ilegalmente en esa empresa. Su pertenencia de más valor era el teléfono móvil que cada uno de ellos tenía, poca ropa, pocos enseres personales, una habitación donde la humedad acampaba a sus anchas y en algunas zonas pues habían utilizado, fíjate tú qué ironía, ¿no?, códigos de barras de empresas agrícolas de la región para colocarlos en la pared y de esta forma pues tratar de impedir que la humedad acampe a sus anchas y levante la pintura. Ahora incluso ya, Jorge, se han quedado incluso sin ese empleo. ¿Cómo llegaron a este empleo y ahora qué puede pasar con ellos? Bueno, pues las vidas tanto de Mustafa como de Asís son vidas paralelas. Los dos proceden de la misma ciudad que está situada al noroeste de Marruecos. Los dos pagaron entre 300 y 800 euros por jugarse la vida para embarcarse en una patera. Los dos entraron por la costa de Almería y, como suele ocurrir, pues a partir de ese momento, cuando la mafia te deja ahí en la playa, te tienes que buscar la vida. Lo primero que hacen es dedicarse a pedir dinero por las calles para pagarse un billete de autobús y una vez se desplazan desde Almería hasta la región de Murcia, pues se dirigen hacia la zona del campo de Cartagena para intentar hacerse con algún tajo ilegal, evidentemente, en el sector agrícola. Pues Jorge García Badía, esta es la historia, el drama que vive aquí muy cerca, que nos has contado en tu diario y que nos has contado también aquí en Código 112. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora les contamos que se investiga una presunta agresión sexual en Molina de Segura. Van a ver a uno de los 3 jóvenes que resultó investigado y que el pasado viernes acudió a declarar al juzgado de guardia. A uno se le investiga por la presunta agresión, a otro por no evitarla y a un tercero por no evitarla y además, al parecer, grabarlo en vídeo. Ocurrió en una casa rural durante el Puente de la Inmaculada. Se reunieron, al parecer, unos 30 jóvenes en una fiesta clandestina. Una chica mantuvo relaciones sexuales con 2 chicos y se le unió un tercero. La chica dijo que no quería con el tercero, pero según la denuncia, la agredió sexualmente mientras los otros 2 no solo no la ayudaban, sino que además la grababan. Que quedaron ayer en libertad provisional, vamos, desde comisaría. Fueron una declaración como investigados no detenidos, con lo cual han sido citados la mañana de hoy y han venido voluntariamente. Se refería a los 2 chicos acusados de omisión del deber de socorro y revelación de secretos, pero este que ven, el que quedaba en libertad tras pasar la noche en los calabozos y declarar en el juzgado de guardia, es supuestamente el principal acusado que defendió su inocencia, manteniendo que las relaciones fueron consentidas. Pues nos acompaña precisamente el abogado de ese joven acusado, el principal acusado en este caso, esta presunta agresión sexual. Nos referimos al letrado Manuel Martínez. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buenas noches nuevamente. Buenas noches. La primera cuestión, ¿al final estaríamos planteándonos un caso entre la palabra de la víctima y la palabra del presunto agresor? A día de hoy la situación procesal es esa. En el juzgado de guardia se prestó declaración tanto por la denunciante como por los denunciados, en este caso por mi cliente entre ellos, y las versiones son absolutamente contradictorias. ¿Cómo se cuenta su cliente? Es un chaval joven que ha pasado una noche en calabozo y creo que era la primera vez que lo hacía. Así es, mi cliente tiene 27 años, no carece de antecedentes penales, es la primera vez que se le veía privado de su libertad, puesto a disposición de la Policía Judicial y posteriormente en el juzgado de guardia al día siguiente. Al parecer, lo primero que se incumple en este caso es una fiesta clandestina con 30 personas durante el puente, que no se podía, como primera infracción. Y la segunda sería, por ejemplo, que al parecer aquello no fue una orgía, solo que la denunciante, al menos con su cliente, no quería mantener relaciones. Bueno, en primer lugar, como bien apuntas, Alejo, lo cierto y verdad es que se produjo una fiesta clandestina la madrugada del 7 al 8 de diciembre y la policía está llevando a cabo de oficio una investigación tendente a ver quién concurrió a dicha fiesta para sancionarles administrativamente. Con respecto al hecho presuntamente delictivo del que se le acusa a mi cliente, al parecer sí hubo relaciones sexuales, no solo estas, sino innumerables relaciones sexuales entre varios de los que concurrieron a la fiesta y al parecer esta chica manifiesta que con todos tuvo relaciones sexuales consentidas a excepción de con el mío.
mientras que lo que se sostiene por esta defensa, así como por la defensa de las otras dos personas que están siendo investigadas, es que tanto la relación de ellos, cosa que no se pone en duda, como la de mi defendido, fue absolutamente consentida. Innumerables relaciones sexuales, ha explicado usted. ¿Puede entonces que sí que entendiéramos que aquello era una especie casi de orgía y por eso quizás su cliente pudo creer que aquí estaba todo consentido? Yo no creo que fuera del todo así. Yo diría más bien que si mi cliente hubiera percibido, tanto gestualmente como verbalmente, algún tipo de negación por parte de la denunciante para mantener relaciones sexuales, como así manifestó delante de la instructora y a preguntas de la Fiscalía, jamás hubiera cedido a mantener relaciones sexuales. También es cierto, porque consta en autos, que en la casa se mantuvieron diferentes relaciones sexuales. Hablando de percibir, ¿se ha percibido por parte de los forenses, se ha hecho algún informe respecto a la víctima y se ha encontrado algo? ¿Algo que pueda arrojar luz para saber qué testimonio o qué versión es la más verdadera o la más verosímil? A día de hoy también es cierto que constan diferentes informes, hay un informe de sanidad, hay un informe forense en el que supuestamente se refieren una serie de hematomas a la víctima, pero ello no quiere decir, no se puede colegir, no se puede presumir que ello fuera fruto de una agresión tendente a que decaiga su voluntad para mantener relaciones sexuales, sino que en cualquier caso, como así se manifestó, cualquier tipo de golpe fue fruto del acto sexual y de la excitación sexual del momento. Con lo cual, hay que tener muy claro que no porque exista en su caso una lesión que no está constatada, pero sí algún tipo de arañazo o rojez en el cuerpo de la denunciante, se puede extraer que hay una violencia tendente a mantener una relación sexual. Eso es ir muy lejos. Es decir, que no se le aplicaría ningún tipo de violencia. ¿Pudo entonces entenderse que siendo tres los varones que estaban con la víctima, la denunciante, pudo haber quizá una superioridad hacia ella? En mi humilde opinión, esa intimidación ambiental que se llama jurídicamente a través de una doctrina que se ha asentado en el Supremo por otros casos conocidos, no se puede aplicar en este caso por cuanto había muchísima gente en la fiesta, ella voluntariamente quiso concurrir en la fiesta, además con una amiga. Es más, en el encuentro sexual que mantiene con mi cliente hay dos personas con las que ella decide, según dice, mantener relaciones sexuales consentidas y en cualquier momento podía haber llamado la atención de cualquier persona en la fiesta en la que había más de 30 personas o incluso con posterioridad al encuentro sexual haber llamado la atención sobre lo que ocurrió en esa habitación. Nada de eso se produjo ni consta en autos. Es más, ella con posterioridad al encuentro sexual vuelve a la fiesta y no es hasta muchas horas después cuando regresa a su casa. Pero siguiendo esa línea de la denuncia, por eso se les acusa a los otros dos chicos de omisión del deber de socorro, porque supuestamente vieron y consintieron. Pero hay algo más, hay al parecer unas grabaciones de móvil. ¿Podía estar ahí quizá la explicación a lo que pasó o no? Sí, en gran parte yo creo que hasta que la policía judicial no extraiga los vídeos que supuestamente se grabaron en diferentes encuentros sexuales, no vamos a tener esa prueba que haga decaer la presunción de inocencia o una prueba suficiente de cargo que pueda sostener qué ocurrió en ese encuentro sexual. Si de las grabaciones lo que se extrae es un encuentro sexual absolutamente normal, propio de la excitación de cuatro jóvenes que desean mantener relaciones sexuales, pues no habrá delito y en el caso de que sus señorías estimen que hay cualquier acto que hace presumir que no consintió la víctima ese encuentro sexual, pues serán juzgados y debidamente condenados. Pues ya concluimos. Ahora el caso pasa por saber qué tienen esos móviles o cuál sería el siguiente paso en la instrucción. No, a día de hoy los móviles ya están a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. Los tres investigados, incluyendo el mío, lo primero que hicieron fue poner a disposición de la Policía Judicial los tres terminales, las claves para que se accedan y se extraigan los vídeos. A día de hoy lo que hay es un auto de inhibición del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que fue el que conoció... El de Guardia. El de Guardia, para que se inhiba y acepte la inhibición el juzgado de Molina competente, porque el lugar de los hechos fue en Molina de Segura. Bueno, pues eso me alegra porque este juzgado está más cerca de aquí. Manuel Martínez, abogado, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy amable. Y ahora nos vamos a otro sitio, a Águilas, porque allí tuvo lugar una escena dantesca hace unos días. Vean cómo quedó el centro de salud Águilas Norte. Parece el escenario de una matanza. Un joven de 25 años llegó de madrugada el pasado 29 de noviembre. Tenía un corte en una mano, en un brazo, tras caer sobre una mesa de cristal. Estaba muy alterado y de forma deliberada lo salpicó todo con su propia sangre. Suelos, paredes, máquinas y hasta las camillas.
Que sobre las 4 de la madrugada entró un paciente con una herida sangrante, muy agresivo, acompañado de familiares o amigos, que nuestro guardia se entretuvo en mantenerlo fuera. El paciente no quiso ser atendido, empezó a echar la sangre por todos los sitios. Hizo falta que llegara la policía local de Águilas y hasta la Guardia Civil. El joven fue llevado al hospital Rafael Méndez para una exploración más atenta, pero después quedó detenido por pegar a un médico, desobediencia y resistencia contra los agentes de la autoridad y hasta graves amenazas de muerte. Una vez detecta la presencia policial allí, pues comienza con insultos e intenta agredirlo incluso. En fin, una actitud fuera de sitio. Y bueno, con una herida sangrante abundante, lo llenó todo de sangre. Los sanitarios y policías y guardias civiles también resultaron empapados en sangre. Hubo que cerrar también el centro de salud, estaba todo manchado, había que limpiarlo y se desconocía si el detenido tenía algún tipo de enfermedad que pudiera transmitirse por el contacto con la sangre. Madre mía, está el hombre malo, que se cure, pero que no haga lo que hizo. Si está loco, haz maricón. Y que se quede allí para allá se curará. Porque tenemos que comportarnos como las personas y estar con los sanitarios con lo que nos diga ellos. Que no lo veo bien, no lo veo bien. Es la indignación que sienten los aguileños cuando conocen, cuando se les exhibe lo que pasó en ese centro de salud. Nos acompaña precisamente uno de los miembros del personal sanitario que estaba allí, que trabaja habitualmente en ese centro. Nos referimos al técnico en emergencias, Fran Piña. Buenas noches y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Esa noche estabas trabajando, ¿qué fue lo que viste, qué fue lo que sentiste, Fran? Bueno, pues en un primer instante lo típico cuando escuchamos un coche acelerando a alta velocidad, te frena de golpe y a partir de ahí empieza el caos. Gente bajando muy rápido, ya empiezan los gritos, los nervios y intentando controlar un poquito la situación, pues dirigiéndola hacia donde tenía que estar, que era en la calma del paciente, de la persona que fue a buscar ayuda en ese momento. Pero fue a buscar ayuda y fijaos en qué situación de alterado estaba este señor. Y en tu experiencia, por ejemplo, ¿habías visto o habías conocido algo parecido a esto? Igual que estos no, pero sí hemos tenido situaciones muy parecidas donde nos han entrado apuñalamientos o ese tipo de peleas o accidentes domésticos en los que los nervios de la gente que está sufriendo ese episodio son difíciles de controlar, entran en frustraciones y no saben cómo liberarse y cómo comportarse, básicamente. Les cuesta seguir el ritmo de las personas que estamos con la mente más fría, más tranquilos y no nos siguen ese ritmo. Claro, por eso soy profesionales de las emergencias. Pero situándonos en esa noche, hay gritos, incluso llega a agredir físicamente a un médico, está sangrando, se requiere presencia policial y ni siquiera ellos al parecer lo respeta. ¿Qué se siente en esos momentos aquellos sanitarios que están para ayudar a la gente cuando ven cómo responden algunos individuos? Bueno, pues mucha frustración, porque realmente la prioridad es ayudar a esa persona, pero claro, también tenemos que protegernos. En esa situación en la que todo es sangre, es una lesión arterial, hay un flujo que salta literalmente hacia nosotros, entonces tenemos que mantener una distancia, tenemos que explicarle. Lo estamos viendo, es increíble, porque ya estuvo hasta deliberado lo que estuvo manchando. Ya llegó a un punto en el que perdió los nervios de tal manera que ya era prácticamente deliberado porque dirigió su frustración hacia nosotros, ya no nos buscaba ayuda, ya lo que quería era liberar su frustración. Después de un año de pandemia, de lo que habéis sufrido, encima de todo, vivir episodios así, con este o con otros individuos, porque desgraciadamente ese tipo de agresiones se dan. Pues sí, aún así nos pasa este tipo de cosas. La verdad que tuvimos suerte porque nos pasó en un tramo horario, por ejemplo, en el que teníamos vigilancia, porque no siempre tenemos vigilancia, hay solo un tramo de la guardia, de 8 desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche que llega el vigilante. Por ejemplo, no tenemos nadie. Claro, ese es otro de los puntos de vista, o al menos en este caso. Al parecer, ese centro de salud de Águilas no es la primera vez que hay algún tipo de episodio conflictivo. Imagino que eso también os duele y os lamentáis los sanitarios y exigís, pues eso, más seguridad. Sí, es una reivindicación que por parte del personal de allí llevan haciendo ya algún tiempo. Pero, por ejemplo, esto es quizás lo más bestia que haya podido pasar, no solo por esa actitud. Hacia nosotros quizás sí, o sea, bestia de situación complicada no es lo más bestia, claro que no, ahí se han producido situaciones muy complejas. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo apuñalamientos donde ha fallecido gente, etcétera. ¿A personal médico? No, personal médico no, hacia nosotros no, agresiones sí se han producido, pero gente que va allí solicitando ayuda, pues claro,
esa ayuda se convierte en un momento muy tenso para nosotros. Eso, en lo humano y en lo profesional, ¿eso nos desgasta más? Por supuesto, no es lo mismo tener una guardia en la que tú puedes estar tranquilo, tiene alguien ahí que te está respondiendo, un vigilante que te da esa tranquilidad, que no es de saber que estás sin nadie, hasta que no llega policía, y policía no se puede teletransportar, tiene que llegar allí. Pasar unos minutos de tensión. Porque además lo comentabas, que es quizás en las horas, lo decías al principio, lo de la madrugada, con ese coche que llega derrapando, son esas horas las más complejas, imagino, o las de mayor riesgo. Depende de para qué situaciones, sí. Un accidente doméstico pasa a cualquier hora, pero las peleas, por ejemplo, las agresiones entre ellos, pues no sé, cuando hay una pelea, un fin de semana, siempre suele ser de madrugada. Pero imagino que ahí, al final, os aflora la vocación de querer seguir ayudando a las personas y aguantáis carros y carretas. Por supuesto, eso es lo primero, siempre lo primero. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener nuestra seguridad. Si le estás dando indicaciones a una persona para que se comporte de cierta manera, que se tranquilice, se relaje y evite el manchar de sangre, porque nos puede salpicar a los ojos, no nos dio tiempo a la persona a protegerse y no atiende a eso, pues interpretan como que no quiere prestarle una ayuda, pero realmente sí. Esa es otra, hubo personal, tanto de policías como de sanitarios, que resultó manchado de sangre. Claro. Esa ropa luego habría que quitarla, y no sé si a lo mejor someterse a pruebas a estas personas. Al personal sanitario a día de hoy no se ha sometido a pruebas. La persona sí accedió, después de aquello accedió a hacerse una analítica y, en fin, sí accedió. Y luego hubo que cerrarlo y limpiar todo aquello porque quedó imposible para el uso. Por supuesto, el médico se tuvo que ir porque fue agredido y se fue al hospital también a someterse a un análisis, a una revisión, y el centro quedó con un equipo solo, que nosotros nos fuimos a un infarto también y quedó vacío. Es que tiene que ser noches y guardias difíciles las suyas. ¿Y el compañero que fue agredido está bien? Sí, bueno, físicamente. Claro, pero tendrá el estrés de ese episodio. Correcto. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por su trabajo, por su tiempo con nosotros y gracias por la labor que hacen y el temple que tienen. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy amable. Quede también como ejemplo para todos los sanitarios en esta época de lo difícil que lo están pasando. Ahora nos vamos a ir con otro asunto también muy difícil, y es que van a conocer otro caso. Escuchen los mensajes que una joven de 24 años le escribía a su madre por teléfono después de, al parecer, haberla lanzado por las escaleras. Muérete ya. ¿Cómo te odio? Te mato. No sé cómo se puede odiar tanto a una persona. Cuando te vea aparecer, madre mía, el día de tu muerte, si acaso, iré a despedirte. Esos son los mensajes que le enviaba la hija. Este caso está muy cerca de ser juzgado en un futuro muy cercano, muy próximo, como decimos. Una mujer de 65 años estuvo a punto de morir tras caer dando tumbos por estas escaleras de su casa. Según la denuncia que interpuso, fue su propia hija quien le invitó a bajar a la planta de abajo y entonces aprovechó para empujarla. Los hechos tuvieron lugar el 24 de octubre de 2019 en la pedanía murciana de Torreagüera. La convivencia entre madre e hija no era buena, pero con este episodio se pudo rozar la tragedia. Y es que la madre, que fue examinada por el Instituto de Medicina Legal, sufrió fracturas en mano, en vértebras cervicales y también lumbares. Según la doctora, podía haber muerto en la caída. Estuvo 209 días convaleciente y como consecuencia sufre aplastamiento de la columna. Después de este episodio, la madre se fue a vivir a otra casa y es entonces cuando le escribió esos mensajes que les mostrábamos antes. La Guardia Civil analizó el caso y midió la escalera por donde cayó. Estuvieron contabilizando el recorrido, escaleras abajo, que hizo la madre, y tras calcular la hipotenusa de la escalera, concluyeron que la mujer cayó unos 5 metros. Por todo ello, la Fiscalía acusa a la hija de un delito de asesinato en grado de tentativa. Solicita para ella 11 años de prisión más 7 de no entrar en comunicación con la víctima. Tras conocer el escrito de la Fiscalía, lo que dice el Instituto de Medicina Legal, y preguntar por el caso, hemos dado con el abogado defensor de la acusada, que es un amigo de aquí, de Código 112. Nos referimos a Melecio Castaño. Vamos a saludar ya a Melecio y a preguntarle. Buenas noches, Melecio. Hola, buenas noches, Alejo. Y a preguntarte, al final, ¿qué dicen las pruebas y qué va a decir de cara al juicio? ¿Esa mujer, la madre de tu representada, se cayó o la tiró? Oh, vamos a ver, es cierto que le empujó, pero hombre, vamos a ver, que se tipifique la conducta como un asesinato en tentativa me parece muy desproporcionado. Yo entiendo que lo que hubo es un brote psicótico, la chica estuvo toda la noche por ahí con unos amigos consumiendo sustancias tóxicas
Ella presenta un trastorno mental por consumo de drogas, también un trastorno de personalidad específico por límite y muy grave desde la infancia, y todo eso unido al consumo de drogas pues le llevó a una reacción explosiva y fue empujar a la madre, pero el ánimo no era de matar, porque si hubiera querido matarla pues luego lo hubiera rematado o no lo hubiera auxiliado como lo auxilió, porque realmente luego lo que hizo fue auxiliarla, llamar a emergencias, llamar a su tío. En definitiva se fue en la ambulancia con ella. No son indicios de querer matar a una persona, la podía haber rematado perfectamente, ni tampoco la altura del fin, que no estamos hablando ni de un acantilado, ni de llegar a la vía del tren al paso del tren. O sea que la muerte no estaba asegurada con ese empujón, muchísimo menos. Las lesiones sí, obviamente, porque la altura era considerable, pero luego el resultado de muerte no estaba garantizado muchísimo menos. Por lo tanto, tildar de asesinato y de ánimo de matar aquí me parece descabellado. Creo que al final, Melecio, la madre incluso ha disculpado a la hija, porque no dejamos, al margen de la calificación, no deja de ser este un drama en el seno de esta familia. Claro, claro. De hecho, la madre ha estado visitando a la hija en la prisión, se lleva muy bien con ella, la hija ha dejado de consumir, está en tratamiento en la prisión, ha abandonado las drogas, y la madre lo que quiere es que salga, que retome su vida, a ver si le pueden dar la suspensión condicional del artículo 80.5 del Código Penal, y puede llevar un tratamiento extramuro de la cárcel y puede rehacer su vida, porque realmente aquello fue un incidente pues aislado, desgraciado, en el que concluyeron una serie de circunstancias lamentables, como fue la enfermedad de esta chica, la patología psiquiátrica unida al consumo de drogas, a una situación que estaba viviendo con la madre, porque lógicamente estas personas lo que quieren es consumir de forma compulsiva y lo que hacen es pedir dinero de manera constante. Entonces, claro, la madre se lo negaba, y al final lo que se genera es un caldo de cultivo dentro del seno familiar pues bastante difícil de conllevar, y todo esto pues ha desaparecido. Aquí la clave quizá estaría en ese deseo supuesto o esa voluntad de lanzarla, o quizá demostrar que quizá no era dueña en esos momentos de lo que hacía. Claro, hombre, evidentemente que no lo era, porque no tiene sentido que hagas eso y luego llames a emergencias, llames al tío, vayas con él en la ambulancia. En definitiva no remate, para que la expresión, en definitiva no hay un ánimo ahí de matar, insisto, es una reacción explosiva dentro de un contexto de consumo de tóxicos, de trastornos de personalidad, de trastornos mentales importantes, y dentro de un contexto también familiar conflictivo, a consecuencia, insisto, pues, de la problemática de toxicómanos, que no es otra que el consumo compulsivo y adictivo de la droga, que te lleva a estar pidiendo continuamente pues dinero a la persona a donde está llegando, y eso al final se hace muy difícil de llevar, claro, y genera pues situaciones conflictivas que pueden desembocar en este tipo de hechos, reacciones. Pues Melecio Castaño, muchísimas gracias por atendernos y estaremos atentos a luego finalmente cómo salga el juicio y el resultado del mismo. Pues muchísimas gracias a vosotros y por invitarme, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora ya nos toca casi despedirnos, puesto que, como decimos, hemos concluido ya nuestro programa, el último de la temporada. Nos veremos, pero eso ya, si cabe, el año que viene. Hasta entonces, ya saben lo que decimos, para cualquier suceso, código 112.